Pero nunca dijo de que no celebraran los cumpleaños. ¿Te dijo? No se celebraron. ¿No se celebraban? Estaban conscientes que era incorrecto. ¿Pero por qué? ¿Lo consideraban una alabanza a la persona? No precisamente. Es que tiene una historia Ajá. de la celebración de los cumpleaños. ¿No tiene un libro sobre eso? Hola, en esta publicación ofende a Dios que celebre yo mi cumpleaños. En la Biblia existen solo dos referencias acerca de las fiestas de cumpleaños, una en el Antiguo y otra en el Nuevo Testamento. Ambas celebraciones corresponden a actos impíos cometidos por personajes extraños al pueblo de Dios. Vamos a revisar cada una de estas dos historias. La primera historia es la de Faraón, quien ajusticia de forma desigual a dos servidores, un copero y un panadero. Es una historia larga de contar. No se trata aquí de extraer un versículo y elaborarnos una doctrina universal basada en una extracción descontextualizada. Verán, Jacob era el padre de 12 hijos de 4 mujeres distintas. Entre los hijos de Jacob, también conocido como Israel, estaban Rubén, que era el mayor, quien tenía una mayor responsabilidad para con su padre, Judá y José, el hijo que Jacob tendría en su vejez y que gozaba de cierto privilegio por parte de Dios y de su padre Jacob. José era como el chismoso de la casa, el que acusaba todas las malas acciones de la familia con Israel, su padre. Además tenía una lengua suelta que le hacía presumir sus más esplendorosos sueños acerca de su grandeza individual por encima de sus hermanos e incluso de sus padres. Los hermanos de José no estaban nada contentos con él, con José, el soñador de las grandezas celestiales, y le tenían envidia. Un día planearon su muerte echándolo a un pozo de agua que para entonces estaba seco. Rubén, el mayor de ellos, trató de evitar el homicidio, pero en algún momento en el que se retiró del lugar, sus hermanos vendieron a José a una compañía de ismaelitas que viajaban para hacer comercio en Egipto. Estos comerciantes compraron a José por 20 monedas de plata y posteriormente lo revendieron en Egipto al oficial capitán de la guardia de Faraón, llamado Potifar. José tenía el favor de Dios y sus bendiciones. Él era próspero, así que fue apreciado por Potifar al grado de hacerlo mayordomo encargado de su casa. Todo parecía ir bien hasta que apareció el exceso y la lujuria de la mujer de Potifar. La doña le pidió ñiqui ñiqui a José, pero este no quiso. Se rehusó varias veces por respeto a Potifar y al cargo de mayordomo que le había sido conferido. Un día, cuando no había nadie en la casa, la doña de Potifar jaló a José de la ropa para presionarlo y obligarlo a que le cumpliera su capricho. José salió huyendo, pero la doña se quedó con algo de su ropa en sus manos. Ahora elaboró un drama para inculpar a José de intento de violación. Cuando llegó Potifar, se enfureció y mandó a José a la cárcel. Aquí es donde la historia comienza a tomar forma para nuestro tema. Hasta aquí debemos saber que José era un joven favorecido por Dios, íntegro, con dones proféticos de revelación de los sueños. También debemos saber que no tenía muy buenas habilidades sociales y que era presumido. Nada en particular que no se vea hoy en día entre muchos de nosotros. Terminó en la cárcel injustamente. Era un preso inocente o preso político. La historia se puede leer íntegramente en el libro de Génesis, capítulos 35 al 40. Ahora bien, resulta que Faraón, rey de Egipto, se molestó con su copero y con su panadero por algún acto delictivo que ellos cometieron. La Biblia no dice cuál fue el delito, pero estos dos terminaron en la cárcel donde José estaba preso injustamente.
José les servía los alimentos a ellos como a otros presos, y un día José encontró tristes al copero y al panadero. La razón era que habían tenido sueños simbólicos y que no había nadie en la cárcel que pudiera interpretarlos. José aseguró que la interpretación provenía de Dios y les pidió que procedieran a contarles sus sueños. Génesis 49:15. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Recordemos que José es inocente, pero el copero y el panadero son delincuentes puestos a disposición del faraón. En la época antigua, muchos delitos eran castigados con mutilación o con la muerte. Si José hubiera accedido al revolcón con doña Potifa, para entonces él mismo estaría recluido por un acto flagrante de adulterio y condenado a muerte por lapidación o algo similar. Génesis 40, 16, 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Hasta aquí tenemos el contexto de nuestra historia. Lo que ocurre a continuación se convirtió en una suerte de doctrina para los testigos de Jehová y otras sectas pseudofundamentalistas. Génesis 40, 20, 23. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y éste dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. En el día de su cumpleaños, Faraón hizo un banquete. Luego hizo un acto de justicia. Sacó de la cárcel a 2 delincuentes, por eso dice que levantó sus cabezas. Uno salió libre y el otro fue ahorcado. Después de todo, el populismo y la política tienen gran aceptación entre los pueblos de todos los tiempos. A todos nos gusta ver que atoren ratitas, pero nos duele y ofende que haya impunidad. ¿Y el cumpleaños? Aquí nadie dijo que a partir de este momento se prohibían los cumpleaños. Incluso la Biblia menciona el cumpleaños de Faraón como una simple y llana referencia. Igual, el acto de ejecución pudo haberse realizado en cualquier otro evento político, proselitista o... Eso queda a criterio del lector. Lo importante es que no saquemos de contexto un evento con tal de convertirlo en doctrina pragmática sectorial. A final de cuentas, el delincuente que fue absuelto se olvidó de José y no hizo nada por sacarlo de la cárcel, a pesar de haberlo conocido como un profeta de Dios. Este es realmente el acto de impiedad en la historia que se nos cuenta.
A continuación, la segunda historia que involucra un cumpleaños en la Biblia, la intriga de los reyes, príncipes y princesas idumeas del siglo I. Mateo 14, 1, 5. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. No se puede describir a un gobernador más imbécil que Herodes el tetrarca. Chóstomo, chistosito, briago hasta las cachas, haciendo mofa de los vivos como si estuvieran muertos. No es necesario presentar a Juan el Bautista, precursor del servicio de Jesús el Maestro en la tierra. Ambos poderosos en Dios y en la aceptación popular. Jesús a Herodes le llamaba la zorra, pero el mote le quedaba corto. Lucas 13, 31, 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Resulta que la zorra se enredó con la cuñada llamada Herodías, mujer de Felipe su hermano. A Juan el Bautista le gustaba señalarle a la zorra sus inmoralidades, y eso a Herodes no le gustaba nada. Así que lo mandó capturar, lo encerró en la cárcel y empezó a presumir con sus amigos de que lo había decapitado. Juan el Bautista aún permanecía en la cárcel, pero a las zorras les gusta pavonearse con el poco o mucho poder que pudieran proporcionarle sus mentiras. Para continuar haciéndose el chistosito, siguió diciendo que Jesús era en realidad Juan, que había resucitado después de haber sido decapitado. En realidad a las zorras no se les puede creer mucho las historias y a Herodes tampoco. Nadie le creería que había decapitado a Juan el Bautista tan pronto. La verdad era que Herodes apreciaba mucho e incluso escuchaba, atento y perplejo, las palabras de Juan el Bautista. Lo tenía a salvo, pero encarcelado por miedo al pueblo y a perder su cuádruple gubernatura. Juan el Bautista, al igual que José, fueron presos inocentes. Ambos pasaron a la historia por haber padecido bajo la influencia de mujeres. En el caso de José, por la falsa acusación de doña Potifa, y en el caso de Juan, por el de la femme fatale que la historia secular llamó Salomé, hija de Herodías. Ok, Marcos 6, 21, 23. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino, mi reina. No hay nada peor que una zorra borracha. Así se quiso cualificar Herodes ante la que sería su sobrina. Lo que sucede a continuación ya es historia conocida. Herodías le aconseja a su hija pedir la cabeza de Juan el Bautista como para obligarlo a que se tragara sus palabras y para cumplir su capricho de matar al profeta. Marcos 6, 24-29. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato
y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. De nueva cuenta, el cumpleaños que se menciona en esta historia no tiene relevancia en la comisión del delito que se ha investigado. Imagínate este pasaje bíblico como una carpeta de investigación del Ministerio Público. El juez nunca va a determinar que el elemento culposo fue el cumpleaños. Eso es absurdo. A pesar de que los cumpleaños se celebran como rituales para los pueblos impíos, la celebración en sí no es objeto de delito. La impiedad sí es condenación para Dios, como está expresado en sus mandatos. La comanda de no celebrar cumpleaños es importante para las sectas porque les confiere identidad, los separa del resto de las sectas y eso los hace ser diferentes, únicos. Y a partir de esa percepción pueden estimular la creencia de ser la llave para la salvación. Tal vez el pueblo antiguo de Israel no celebraba cumpleaños, eso no lo sabemos. Tal vez los cristianos tampoco celebraban cumpleaños, no hay forma de enterarnos, pero hay muchos rituales que Israel realizaba y que hoy nos resultan irrelevantes. No los practicamos porque pertenecen a una etapa muy diferente y a una cultura lejana. Sin embargo, no tenemos condenación por omitir esas acciones. Hoy es visto como un acto de impiedad el sacrificio de animales, pero antes era el único camino para el perdón de los pecados. Festejar tu cumpleaños no te salva ni te condena. Ser impío sí te condena, pero tú crees en Dios y en su salvación. Por eso escuchaste estas historias. Nos corresponde tomar nuestras propias decisiones y respetar las decisiones de los demás. Después de todo, celebrar el cumpleaños puede ser el inicio de un nuevo año lleno de propósitos piadosos. Si los demás no quieren o no pueden celebrar, no hay que juzgarlos. Igual si nosotros no celebramos nada, pues no hay problema. Lo que importa es el amor en cualquier ocasión, para nosotros, para Dios y para nuestro prójimo. Un saludo afectuoso para todos, muchas gracias, hasta luego.